El fútbol regiomontano durante muchos años la pasó bastante mal. Además, no podemos olvidar el descenso de Tigres en 1996 en el Volcán, aquel día de la mítica canción de Laura Pausini de Se Fue. Y por supuesto también en 1998 cuando Hacienda tuvo que intervenir a los Rayados del Monterrey por esa deuda de 700 millones de pesos. Pero desde entonces las cosas han cambiado. Llegaron a finales a inicios de los años 2000, pero sobre todo a partir de 2009 comenzó una era muy distinta al fútbol que conocíamos aquí en Nuevo León, en donde parecía que lo único rescatable de cada 6 meses era ganar el clásico. Hoy en Obra del Deporte vamos a platicar de este crecimiento del fútbol regiomontano con datos, con historia, con análisis y sobre todo también considerando y viendo hacia adelante. ¿Qué le falta a nuestros Tigres? ¿Qué le falta a nuestros Rayados para poder seguir avanzando? Y por supuesto también con la presencia del hombre de los datos, José Perales, que verá todo desde la parte de los negocios. Bienvenidos a Obra del Deporte. Económicamente, desde hace bastante tiempo, Tigres y Monterrey han tenido el poder económico necesario, pero uno de los grandes problemas a los que se enfrentaban era una mala administración. Podía existir el dinero, pero compraban futbolistas de bajo nivel, compraban futbolistas que eran promesas brasileñas que terminaban en nada, o se basaban básicamente en tener al futbolista de moda del fútbol mexicano, que fue algo que ocurrió en bastantes ocasiones. Una de las claves para el crecimiento y la estabilidad del fútbol regiomontano en sus competencias locales de Liga Mexicana e internacionales, sobre todo hablando de la CONCACAF y la Copa Libertadores, fue la mejor administración de los recursos que se tenían. De poco servía tener de respaldo a Cemex o a FEMSA a partir del 2004-2005 en el caso de los Rayados del Monterrey, si el dinero que existía se terminaba yendo a la basura. Además, había otros equipos que lo tenían y lo hacían de mejor manera, como en su momento evidentemente el América, el Cruz Azul, y cuando en aquel entonces todavía Chivas era un equipo respetable con futbolistas mexicanos realmente de nivel y no promesas que se terminan quemando cada 6 meses. Hablando de la parte de los logros deportivos, ahí te van los siguientes datos a partir del año 2009, porque es aquí cuando Rayados comienza este alto rendimiento de la Liga NL en el fútbol mexicano y lograron hasta el momento un total de 6 finales, de las cuales lograron ser campeones en 3. Por parte del equipo de los Tigres lograron estar en 7 finales, consiguiendo 5 títulos de liga. Solamente perdieron ante el equipo de América y ante las Chivas en su momento, que hay que recordar que tiempo después los propios Tigres le dieron la Navidad más triste de su historia a las Águilas del América, siendo campeones el 25 de diciembre del año 2016 en el Volcán de Ciudad Universitaria. Ahora, en esta parte del éxito deportivo no solamente se trata de llegar a finales, aunque evidentemente es el número que más va a resaltar junto a conseguir algunos campeonatos, pero el éxito deportivo también viene del dominio en el día a día. Hay que recordar que en años anteriores, incluso hablando antes de los 2000, era una aduana muy complicada ir a jugar a la Ciudad de México, porque eso es una realidad. El crecimiento del fútbol regio no tiene más de 20 años, el crecimiento del fútbol regiomontano todavía es bastante joven. Ir a una sede como el Estadio Azteca, ir a jugar contra el América, contra el Cruz Azul, contra los Pumas, contra Atlanta, incluso en aquellas ocasiones era bastante complicado, pero el fútbol regiomontano fue creciendo tan así que en el año 2019 los Rayados del Monterrey lograron conseguir un título en la cancha histórica del Estadio Azteca, venciendo a las Águilas del América, que en aquel momento tenían una buena plantilla y un buen entrenador como Miguel Herrera, que por cierto es otro de los que conocen perfectamente el fútbol regiomontano. Es de esos entrenadores que ha dirigido a ambos equipos, como el propio Víctor Manuel Bucetich, que es otro de los grandes artífices de este crecimiento del fútbol regiomontano. Ahora me toca a mí el tema de la pasta, de la inversión, del dinero, de los datos y de las cifras, porque sí, Edu comentó ahí varios temas muy interesantes, pero también hay que sustentarlos con datos duros y ver cuál es la verdad de todo lo que estamos aquí comentando. Hay varias vertientes que tenemos que analizar para ver todo el tema del negocio, de la industria del fútbol en Nuevo León. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el de la asistencia, en donde
donde indiscutiblemente los dos equipos regios destacan y que sabemos que son necesarias las taquillas pues para poder tener un ingreso importante para los dos equipos, porque vemos que Tigres ha tenido una asistencia promedio de 40,700 aficionados, esto en los últimos partidos, mientras que Monterrey anda por ahí de los 39,200 aficionados y que además yo he visto que últimamente ha ido al alza. Hemos visto que han hecho algunas estrategias y hemos visto que el estadio constantemente está creciendo también en cuanto a su asistencia. También no hay que descuidar el tema del fútbol femenil, porque también el fútbol regio quiere ser punta de lanza y de hecho lo hemos visto con las Amazonas que han logrado muchos campeonatos, también las Rayadas, y que también en asistencia la gente también hay un sector y que va cada vez creciendo más, quiere ver a las jugadoras, tanto a las Amazonas y también a las Rayadas. Mira, el promedio también de asistencia de Tigres femenil es de 13,900 aficionados que van en promedio cada partido, mientras que el de Monterrey es de 7,800 aficionados que también quieren ir a disfrutar del famoso yoga bonito de las Rayadas, que ahí están cada partido. Ahora también las plantillas, y aquí con el tema de las plantillas me refiero al tema del valor total del roster de jugadores. No hablo de sus sueldos, que eso también te lo voy a mencionar, sino hablo de lo que vale la suma de todos los jugadores que tienen. En los últimos años hemos visto que tanto los dos equipos siempre están en los primeros lugares de las plantillas más caras. A veces está Monterrey, a veces está Tigres, pero pues ahí se lo están siempre disputando, ¿no? Y eso es una competencia bastante importante, porque fíjate, Tigres tiene una plantilla con un valor de 76 millones de dólares, mientras que Monterrey tiene una de 75 millones de dólares. Pues ahí muy parejos, ¿no? Con estas cifras que ahí te comparto. Porque también aquí es importante decir, ahora vamos con el tema de las nóminas, esto lo que reciben de sueldos los jugadores, las jugadoras también, por supuesto. Aquí en particular voy a hablar del varonil, porque es muy importante también esto para poder ser un equipo competitivo, pues para atraer talento no hay de otra más que con pasta y también evidentemente con infraestructura, con buenos lugares para entrenar, con buenas instalaciones, los estadios. Y por ejemplo, en el caso del Club de Fútbol Monterrey hemos visto estos grandes esfuerzos que han hecho en la infraestructura. Ahí tenemos el centro de entrenamiento Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, mejor conocido como el Barrial, ¿no? Coloquialmente así lo conocemos, que está ahí de primera. Ya le pusieron también a las Rayadas ahí sus instalaciones para ellas en específico, también con una inversión importante que fue, si no me equivoco, 25 millones de pesos exclusivo para las damas, ahí para las Rayadas. Y bueno, pues también tienen que tener buenos niveles de sueldos para que los jugadores quieran venir aquí, y ahí es donde vemos que por ejemplo la nómina de Tigres, esto es de manera anual, anda por ahí de alrededor de los 27 millones de dólares, mientras que la de Monterrey anda por los 17 millones de dólares, 27 y 17 millones de dólares. Esto fueron unas cifras que publicamos en el verano de 2022 en White Paper, ahí en un artículo. Y siguiendo con todo esto, te digo, también el tema de la infraestructura es importante. Sí, ya te mencioné lo del Monterrey, pero también Tigres no se quiere quedar atrás. Sabemos todo lo que está ahí en el tema de Cemex y con el tema de la universidad, pero que han ido avanzando bastante en estas nuevas inversiones que se vienen. Ya hicimos, tanto Edu y tu servidor, un capítulo que pídemelo o búscalo ahí mismo en nuestro canal de Obra del Deporte, en donde fuimos a donde tentativamente va a ser el nuevo centro de entrenamiento de Tigres, esto en San Nicolás. Ahí fuimos, reporteamos, Edu hizo algunas entrevistas y también ahí comentamos todo lo que va a tener, las amenidades, tanto un hotel, las instalaciones, todo indica que van a ser de primera. Esperemos que se concrete para que los jugadores que están llegando de primer nivel tengan también instalaciones para entrenar de la misma magnitud. Y por supuesto, aquí la cereza del pastel, el nuevo estadio de Tigres, que también ya fuimos a reportearlo. Pídemelo o búscalo también ahí en YouTube para más detalles. De hecho, hasta hay dos videos de este tema, en donde uno fuimos allá a reportearlo en el lugar Edu y tu servidor, y otro en donde estoy solamente yo, ahí en el estudio de Obra del Deporte, pero hablando
solamente los datos duros, solamente las cifras, por si quieres nada más con este tema y no tan visual, o el puro audio también lo puedes buscar ahí para que cuando vayas en tu carro, etcétera. Mira, aquí en cuanto al estadio, sabemos que el más caro y el más nuevo de fútbol en todo México, pues es sin lugar a dudas el estadio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el estadio BBVA, el cual tuvo un costo de 250 millones de dólares. Y el nuevo estadio de Tigres que se va a construir, va a tener un costo todavía mayor, de hecho de 430 millones de dólares. En pocas palabras, las instalaciones, el estadio más nuevo del fútbol mexicano hoy y más caro también está aquí en Nuevo León. Y el que va a ser el estadio próximo más nuevo y también más caro, ¿dónde va a estar? También aquí en Nuevo León. Y regresando a la parte del rendimiento futbolístico, hay que hablar de lo internacional, un plano en donde los Rayados del Monterrey obviamente tuvieron una presencia extraordinaria en la Liga de Campeones de la CONCACAF, bastantes presencias también en el Mundial de Clubes, lograron conseguir 5 títulos de CONCACAF, no han perdido ni una sola final de las que han disputado enfrentando a grandes equipos como el propio América en la última ocasión cuando el Vasco Aguirre vencía a las Águilas de Solari. Y por parte de Tigres, a eso sí les ha tocado sufrir muchísimo en cuanto a la CONCACAF se refiere. De 4 finales disputadas solamente lograron ganar una, pero pues coincidió con que ese triunfo ante el equipo de Los Ángeles en Orlando fue lo necesario para conseguir el boleto que los llevaría al Mundial de Clubes, en donde lograron hacer la mejor participación de un equipo de CONCACAF a nivel Mundial de Clubes, llegando a la final contra el equipo del Bayern Múnich, venciendo la semifinal al Palmeiras, y es ahí en donde esa parte de la internacionalización logró trascender para el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que eso también es muy importante. Yo sé que a nosotros nos encanta Nuevo León, nos encanta lo nuestro, nos encanta el campeonato de liga, pero también hay que entender que se debe trascender, que se deben traspasar fronteras, se debe ir más allá del Cerro de la Silla que está a mis espaldas, se debe de ir más allá de la Huasteca, más allá del Cerro de la M, salir de nuestras montañas para que nos conozcan y para que sepan el valor que tenemos. Pero ojo, por hablar de irnos más allá de nuestras fronteras de Nuevo León, no me refiero a tener el respeto o tener la admiración de la gente de Jalisco, de Aguascalientes, de Ciudad de México, no. Eso ya lo tenemos porque seguramente en algún punto hemos ido a ganarles a sus estadios. Lo que se trata para Tigres y Rayados de salir de nuestras fronteras es pensar en Estados Unidos, es pensar en llamar la atención de otros países, es pensar de ir a competir y sobre todo de ir a comprarles jugadores, que eso también ha sido una parte importante en los últimos años. Si bien es cierto, hemos tenido contrataciones que no les ha ido tan bien, como lo de Florian Tubá, lo de Andy Deloro, Timothée Colo en Tigres y Monterrey con Vincent Janssen. Hay que decir que la contratación más importante del fútbol mexicano en los últimos años ha sido la de André Pierre Gignac, un jugador que marcó una diferencia muy notable y un futbolista que hasta hoy se convierte constantemente en el hombre gol del equipo de los Tigres. Tenga 30 o 37 años, es un futbolista que hace goles, es un futbolista que condiciona partidos y eso no es cualquier cosa. Y además, ahí te va un dato. Desde el 2015 que llegó André Pierre Gignac y que llegó Rogelio Funes Mori a Tigres y Monterrey respectivamente, son los 2 jugadores que más goles han anotado en nuestro país. Eso para nada es una casualidad y eso también te habla del poderío ofensivo y el poder de fútbol que han tenido estos equipos. ¿Por qué existe tanto rechazo de algunos medios y aficionados de la capital hacia lo que han estado haciendo los equipos regiomontanos? Yo creo que es muy evidente. Durante demasiado tiempo la fiesta era de ellos, durante muchísimo tiempo América, Chivas, Cruz Azul, incluso Pumas de manera bastante ligera dominaba a nivel nacional. Por ahí de pronto se atravesaba un Toluca, se atravesaba un Pachuca, pero durante los últimos años los mandamás de nuestra liga ha sido Tigres, ha sido Monterrey, gracias a la administración económica que les ha permitido tener a los mejores refuerzos, pagando los mejores salarios, como hace un momento lo comentaba José Perales, con el costo de las nóminas de estos equipos anualmente. Ahora, es una situación que siempre va a ocurrir, siempre estará una portada del diario Récord diciendo los Chiquitigres, siempre estará el comentarista de Televisa o de Fox Sports tratando de minimizar lo que se hace aquí.
Es por eso que lo más importante que hacemos en Nuevo León es darnos valor a lo hecho por Tigres y lo hecho por Rayados, para nosotros mismos ser los voceros de lo que se está haciendo bien, nosotros mismos ser las personas que le comunican al resto del país que ya no somos esos equipos que eran intervenidos por Hacienda o en los equipos que perdían la categoría en 1996. Lo que está haciendo actualmente Tigres y Monterrey debe ser ejemplo para el fútbol nacional. El llenar los estadios, el tener jugadores del más alto nivel y por supuesto ser equipos que tienen un alto rendimiento deportivo. Y que lo peor que le puede pasar a Tigres es quedarse en una semifinal, imagínense. Que lo peor que le puede pasar al Monterrey es caer en una final, porque siempre son clubes que tratan de estar en lo más alto de nuestro país, hablando en lo futbolístico, hablando en la parte de la infraestructura y por supuesto también en la parte económica de los salarios y de las compras de los jugadores. Para el crecimiento del fútbol regiomontano, hablando de Tigres, de Rayados y también de Tigres femenil y de Rayadas, ha sido fundamental el nombre de algunas personas que desde la dirigencia lograron cosas importantes. Me refiero a personas como José González Ornelas, como Alejandro Rodríguez, que durante mucho tiempo estuvieron al frente de Tigres y de Rayados, también de personas como Miguel Ángel Garza y Luis Miguel Salvador, que supieron construir grandes plantillas, muy buenos equipos, bastante competitivos y traer a los mejores entrenadores y por supuesto también nombres como de Duilio Davino, que recientemente dejó a los Rayados del Monterrey. Y el futuro próspero que todos queremos para los equipos de la localidad estará en manos de personas como Manuel Filisola y como Mauricio Culebro, que son los que estarán al frente de Tigres y de Rayados por los próximos años. Son las personas que les tocará mantener los resultados deportivos y la salud económica de ambas instituciones para estar pagándole a los mejores jugadores y estar teniendo las mejores entradas del país de manera constante. ¿Qué le falta al fútbol regiomontano? Esa es la pregunta que podemos hacernos al día de hoy. Si bien es cierto, de un lado hay una gran plantilla, del otro tenemos un futbolista histórico, a grandes entrenadores, pero hay una situación que le falta a nuestros equipos: la formación de jugadores. Es bastante lamentable que aquí, en un estado tan futbolero, en un estado donde se desayuna, se come y se cena fútbol, en donde nos apasionamos y en donde hablamos tanto y vivimos tanto, solamente tengamos a 28 jugadores nacidos en Nuevo León registrados entre Liga MX y Liga de Expansión. Son demasiados pocos jugadores y ni qué decir de entrenadores. Lo que le falta a Tigres y lo que le falta a Rayados es saber explotar estas tierras, saber explotar el talento que sí existe de la juventud regiomontana para lograr que se conviertan en futbolistas de primera división. Lo hemos visto recientemente en jugadores como Charly Rodríguez o Jesús Garza en Rayados y Tigres respectivamente, y en el pasado con talentos como el Cabrito Orellano o Israel Jiménez. Esa es la gran deuda que tienen Tigres y Monterrey en este fútbol regiomontano: saber crear y explotar al talento de casa. Tigres y Rayados han estado marcando la pauta de hacia dónde debe ir el fútbol de nuestro país, con estadios llenos y con buenas contrataciones y resultados deportivos. Todavía queda muchísimo camino que recorrer, quedan muchas finales que conseguir y bastantes torneos internacionales que conquistar. El camino es todavía largo y hay que decir una cosa que no se nos puede olvidar: no hay que buscar ser equipos grandes, no hay que buscar ese mote, que se lo quede América o que se quede los Dinosaurios de Guadalajara con esa palabra. Lo más importante aquí es pensar en el futuro, no es pensar en la grandeza. Eso puede ser un tema mental, puede ser una especie de consuelo de personas que saben que su equipo está perdiendo relevancia en la liga. Lo más importante es pensar hacia el futuro, es pensar en seguir teniendo las mejores plantillas, es pensar en seguir teniendo estadios llenos y por supuesto en tener a los mejores jugadores que sea la envidia de todo el país, como al día de hoy lo es André Pierre Gignac o incluso también Nahuel Guzmán. Ojalá que te haya gustado este video aquí en el canal de Obra del Deporte. A nombre de José Perales, que estuvo dando los datos, y de un servidor, Edu Torres, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que veas más contenido del que tenemos, como entrevistas, debates y muchísimo más. Gracias y hasta la próxima. Y arriba los Tigres y arriba los Rayados.